Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. No tengo más que palabras de agradecimiento y claro, yo siempre feliz contando desde esta parte de la fonoaudiología el manejo de la voz patológica, de la voz orgánica, del trastorno orgánico que es tan complicado de manejar cuando nos enfrentamos a él, cuando tenemos el paciente traqueostomizado, cuando tenemos cierto tipo de pacientes. Específicamente vamos a hablar de cómo las nuevas tecnologías nos pueden apoyar hacia ciertos logros, hacia ciertos aspectos de la terapia vocal que se presenta en diferentes tipos de patologías. Agradecer infinitamente, como siempre, y los cambios son retos que abren la puerta a nuevas oportunidades. Hacer un cambio de chip no es fácil, hay que trabajarlo durante todo el tiempo y es parte de lo que nosotros queremos hacer en nuestro diario trabajo. Soy fonoaudióloga egresada de la Universidad Católica de Manizales hace mucho tiempo, ya son 32 años que cumplí ahorita el 7 de abril, doy vergüenza. Estudiando doctorado en comunicación con la Universidad de Miami, Florida. Estudié, pues soy especialista en disfagia orofaringe, motricidad orofacial, terapia funcional, diplomada en UCI, especialista en estética, pues una serie de títulos nerd toda la vida, estudiosa, trabajadora a morir por mi profesión, presidente de la Asociación Fonoaudiológica Colombiana de Disfagia Orofaringe, Motricidad Orofacial, de la Sociedad de Uso de Equipos, de la Sociedad Internacional de Uso de Equipos en Fonoaudiología. Soy miembro investigador de incidencias del Ministerio de Ciencias y Tecnologías de aquí de Colombia y soy parte del grupo CEVELAC de Latinoamérica, Investigación a Latinoamérica. Miembro honorario del Colegio de Terapeutas del Estado de Puebla, un honor maravilloso que me han hecho las queridas colegas mexicanas y asimismo las colegas de Chile. Soy miembro honorario de la Asociación Chilena de Fonoaudiología Oncológica y eso pues me enorgulloso enormemente porque me siento feliz de poder compartir con ustedes todo esto. Son honores que me han hecho y de pronto hasta no tan merecidos como en un momento dado uno lo espera. Aplicación de las nuevas tecnologías en la terapéutica vocal es algo que hay que ir trabajando. Yo siempre he dicho que si nosotros no hacemos esto, alguien sí va a llegar y lo va a hacer por nosotros. Y lo terrible es que nos van a desplazar. Y nos van a desplazar por esto, porque las nuevas tecnologías nos están invadiendo. Ya encontramos pacientes Parkinson con chip en la cabeza. No tenemos ni idea cómo vamos a manejar la voz ni el habla de ese paciente. No sabemos qué le vamos a hacer a un paciente que viene con un chip en la cabeza. Y esas son cosas que son muy importantes, que tenemos que ir revisando día a día. Bueno, entonces las nuevas tecnologías se abren espacio en comunicación, en información, y eso es algo muy importante para nosotros. Las nuevas tecnologías, las NTICs, llegan para nosotros como algo de apoyo desde la parte terapéutica. Indiscutiblemente son una herramienta más para el trabajo motricidad orofacial dentro de la fonoaudiología. Para mí, hablar de nuevas tecnologías implica entender que no son solamente los software, existe solamente eso, sino los equipos que realmente logran modificar estructuras, acomodar una laringe, llevar a que exista una mejor producción de voz. Por ejemplo, nosotros sabemos que para hacer un cierre glótico se necesita de un ascenso estructural y una aproximación glótica. Las dos cosas las tenemos que lograr. Pero ¿qué pasa si tu musculatura a nivel orofacial no se encuentra bien? Entonces son herramientas, como lo es el bajalenguas, como lo son otro tipo de actividades que nosotros usamos con mucha frecuencia. El masajeador, el otoscopio, el audiómetro, el estetoscopio, el computador, el espejo laríngeo, es una herramienta de trabajo. Yo no soy tan apasionada como muchas personas con los equipos que dicen, es que eso le hace la terapia. Ojalá fuera así, que ese tipo de cosas le hicieran a uno la terapia, pero realmente no. Ese tipo de equipos son ayudas terapéuticas. Ustedes que tienen que pensar cómo va a ser la terapia de ese paciente, qué aspectos le faltan desarrollar, cómo estructurarlo. Son herramientas de trabajo. ¿Ok? Para obtener qué objetivos, fonatorios, deglutorios, articulatorios, respiratorios, protectivos, sí, es un solo sistema estomatognático, tenemos que mejorarlo y desde la patología orgánica es bastante complicado porque no estamos como tan dispuestos a muchas veces recuperar esa parte vocal, nos preocupa más, digamos, la fascia, nos preocupa más otro tipo de cosas y ahora que está de moda la disfagia, pues todo es disfagia, pero sí es importante también dedicarle nuestro espacio a la parte vocal. Hay mucho adulto mayor que si no recupera su potencia de voz, él no le repite.
Él habla suave y no le repite, y es importante para nosotros poder lograr estos objetivos. Teniendo claro que son los mismos objetivos, que vamos hacia lo mismo y que las tecnologías nos apoyan en todos los aspectos que nosotros queramos, hay que evolucionar, hay que sumergirnos en este siglo XXI con tecnología que se diseñó desde 1800. O sea, tenemos tecnología que hasta ahora está llegando a la fonoaudiología. Y a mí me parece tenaz. Eso significa que estamos muy atrasados nosotros los fonoaudiólogos en cuanto a tecnologías. Pero tiempo hay, las nuevas tecnologías, el Internet, todo lo vamos a ir adquiriendo y vamos a ir modernizándonos en la medida que lo queremos hacer. Entonces vienen la Universidad de Valencia en la formación y actualización profesional en todo lo que son las nuevas tecnologías, evaluación y diagnóstico, intervención, ayudas técnicas para la comunicación e investigación. Una mirada amigable, siempre yo sé que asusta el enfrentarse a las cosas nuevas, eso genera mucho susto, pero genera susto por el desconocimiento. Eso significa que en la medida que vayamos conociendo, pues mucho mejor para nosotros. Vamos a obtener mejores resultados, vamos a ir comprendiendo lo que está sucediendo mucho mejor. Tal vez han abierto más fácil espacio los software que los equipos, pero sí hay que revisar lo que estamos haciendo. Nos permiten un apoyo diagnóstico y terapéutico, nos ayudan a soportar el acto terapéutico. Ahí, por ejemplo, la termografía clínica nos permite ver si en una terapia usted logró ciertas características que necesitábamos en un paciente a nivel vocal. Por ejemplo, nosotros tenemos que cuando hay alteraciones a nivel glótico, hay asimetrías, pero qué bueno que nosotros podamos ver la hiperfunción de un lado y al terminar la terapia, digamos, se logró un equilibrio funcional. Lo tengo filmado, grabado, fotografiado, como lo hace la termografía clínica. Entonces, desde allí podemos hacer un montón de cosas bastante interesantes dentro de la misma terapéutica. Es decir, confirmar que sí estoy haciendo bien las cosas, que eso es importante para uno. Contribuir al trabajo según el nivel de severidad, contribuyen también a la toma de decisiones en un momento dado. La termografía clínica no solo se está aplicando para manejo vocal, sino para diagnóstico de la disfagia, y eso también es interesante. Y nos permite agilizar procesos. Podemos hacer muchísimas cosas. Les presento mi equipo REI, que es un equipo de aplicación facial, BTL, que tiene todos los requerimientos, ultrasonido, láser, electro y combinación de equipos, todos los equipos, y desde él trabajamos mucho en la parte terapéutica en el consultorio. Importante, tener los protocolos organizados, ¿sí? Para que nosotros mismos podamos intervenir correctamente. Todo esto tiene que estar basado en la evidencia científica. No podemos seguir permitiendo que a un loco se le ocurrió decir, hoy fonoaudiología aplica corriente rusa, todos aplicamos corriente rusa, pero es que ¿por qué? Si es que, por ejemplo, yo casi no aplico corriente rusa, yo Patricia Cedeño. Entonces, pues entender qué hace cada tipo de corriente, entender muy bien los protocolos, estar basados en los estudios, en la evidencia científica, aprender a programar un equipo, porque no es simplemente colocar A, B o C, sino es decir, A significa que voy a pasar el estímulo a tantos hercios, va a ser tanto de contracción, o va a ser tanto de estimulación, o va a ser tanto de neuromodulación, o qué es lo que va a hacer. Entender los parámetros de funcionamiento, aplicar los equipos basados en la fisiopatología, por ello nos exigen los equipos que tengamos aún más conocimiento y mucha más precisión en el manejo fisiológico, ¿sí? Y aprender las técnicas, porque no siempre todo lo que está de moda es lo que sirve. Y eso se lo digo yo con mucho cariño y respeto porque sé que hay mucha gente que está de moda, pero no todo eso funciona. Entonces, hay que analizar. Yo siempre les digo, no me coman cuento, averigüen, no me crean, averigüen, porque es muy importante leer. En la terapéutica vocal implica la responsabilidad hacia la fisiología y la patología. Y algo que debemos tener muy claro es cómo funciona el pliegue vocal. Yo no puedo seguir pensando que el pliegue vocal se contrae, porque no es el pliegue. Lo que se contraen son los músculos que hacen que el pliegue se mueva. El pliegue trabaja netamente por elasticidad, por estiramiento o acortamiento, pero nunca por contracción. Por eso el término de disfonía hipertónica hipotónica está tan revaluado, porque no hay hipertonía en pliegue, lo que hay es pérdida de la elasticidad.
incapacidad para que se logre un tipo de elasticidad, una fibra de una cinta muscular del pliegue vocal que se aflojó y no nos permitió un sulcus vocálico, que también es una patología difícil de rehabilitar. Entonces tenemos un gran compromiso con toda la parte de la fisiología, entender realmente la teoría mioelástica, entendiendo que sí es elasticidad, o sea, no es contracción, es elasticidad. Los músculos que se contraen, obviamente, el cricoaritenoideo lateral, los aritenoideos transversos y oblicuos, o sea, tenemos hasta allí todo eso claro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entender qué pasa con la tensión y no tensión del pliegue vocal cuando estamos realizando diferentes tipos de acomodaciones estructurales. Entonces, dentro de los primeros equipos que les decía, la termografía clínica funciona con una cámara muy sencilla, pues obviamente hay equipos mucho más elaborados y hay equipos tan sencillos como este, que es el que normalmente yo cargo a las presentaciones. Es un examen no invasivo que capta los cambios de temperatura a nivel corporal. Entonces, cuando nosotros tenemos una hiperfunción, hay un aumento de la temperatura y cuando tenemos una hipofunción, hay una disminución de la temperatura. Se ve, por decir algo, en un tipo de espectro muy rojo el lado hiperfuncional y el hipofuncional se ve azul, por ejemplo. Y estas son características que nosotros vamos a ir determinando. Por ejemplo, en una parálisis de pliegue vocal podemos determinar exactamente si está o no está funcional el pliegue, que eso para nosotros es de gran ayuda si estamos haciendo la terapéutica y queremos ver si hemos logrado algún tipo de resultado. Simplemente lo que hace es captar los cambios de temperatura, que estos son muy parecidos a los termómetros que usaban en el aeropuerto, realmente es muy parecido. La cuestión radica en que no hay exposición a rayos X, no hay exposición de luz, no hay si uno dice que es peligroso, no, no, nada, simplemente capta la temperatura y los cambios de temperatura nos permiten saber si podemos o no podemos trabajar. Bien, esta es una paciente que nos dio nosotros con diagnóstico de disfonía espasmódica. Tomamos la termografía clínica y lo que más encontramos es, ustedes miran la hiperfunción de los homoioideos se contraen y nos bajan la laringe, generando en ella una mala posición estructural. Tenemos también una hiperfunción de la musculatura suprayoidea anterior y si seguimos subiendo vemos depresor del ángulo también y parte de la musculatura del temporal y del frontal que está comprometida. Esa paciente se comienza a trabajar, empezamos a hacer todo el manejo y lo que nosotros vamos detectando son los cambios que va teniendo en esta posición. Ella fue paciente estrella para muchas cosas porque nosotros la mejorábamos y la paciente retrocedía, la mejorábamos y retrocedía. No entendíamos qué era lo que estaba pasando. Hablamos con neurología y resultó algo que nos dijo el neurólogo y que desde aquí empezó a marcar mucha diferencia en la intervención que nosotros hacemos de la voz patológica y es precisamente de la voz orgánica, perdón, y es precisamente el hecho que tenga las disfonías espasmódicas hoy dejaron de ser algo psicógeno y se nos convirtieron en algo neurológico. Son catalogadas hoy día como distonías. Entonces, hoy día tenemos que trabajar hacia la corteza porque el problema no es tanto en esta parte como en la torre. Entonces, esta paciente también la trabajamos con estimulación transcranial para manejo específicamente de su trastorno vocal, una disfonía espasmódica que no se resolvía. Para detectar también sirve la hiperexcitabilidad en la patología cerebral cuando nosotros tenemos, por ejemplo, les decía, un Parkinson, una ACV, que también presentan patología vocal. Y nosotros pues tenemos que solucionar. Lo que vemos allí es los sitios de hiperfunción de este paciente que tiene, tuvo un traumatismo craneoencefálico y lo que ustedes observan a mano izquierda casi en blanco dentro del rojo, en el blanco de su cabeza, es la válvula de la hidrocefalia, la válvula de Hakim, y vemos cómo el paciente presenta ciertos sitios donde tiene una hiperexcitabilidad. El cerebro cuando tiene algún daño se hiperexcita y eso no le permite hacer muchas cosas, incluyendo manejo de voz. La parte vocal no es simplemente un reflejo de tallo, la parte vocal implica una participación cerebral, cerebelosa, de núcleos de la base, de tálamo, de corteza parietal, de corteza temporal, donde tenemos los engramas vocales más básicos a nivel derecho, por ejemplo. Entonces, todo esto nos lo permite saber todo este tipo de exámenes aún dentro de la misma terapia.
Entonces, imagínense donde ustedes sepan que sí están actuando un espacio que está catalogado para la voz. Otro de los equipos que manejamos en voz y mucho, tal vez para mí es el equipo más indicado para el manejo vocal, es el ultrasonido de 1 MHz. El ultrasonido, como su nombre lo dice, es sonido de alta frecuencia de 1 millón de hercios. Y la cuestión es que este ultrasonido nos permite a nosotros trabajar sobre el músculo que está hecho precisamente para recibir la vibración y trabajar en vibración, que es el pliegue vocal. El resto de la musculatura no está tan hecha para eso, pero el pliegue vocal sí lo está. Y este es un equipo que no trabaja a bajas frecuencias, porque recordemos que lo que está a bajas frecuencias normalmente es el frito vocal, que está en 70 hercios, 50 hercios. Entonces, si nosotros trabajamos con un masajeador a nivel de pliegue vocal, podemos alterarlo y generar solamente una ondulación a ese nivel. Entonces, la ventaja de trabajar con el ultrasonido es que nos permite eso, trabajar la ondulación y también trabajar mucho al proceso de rigidez que encontramos en algunos pliegues, como a la disminución, por ejemplo, de los nódulos y de las alteraciones de la masa, como lo llamamos nosotros, que son las alteraciones de nódulos, pólipos y este tipo de cosas. Entonces, sí es muy bonito el trabajo del ultrasonido con todo esto porque eso nos permite. Es vibración, en esencia el ultrasonido es vibración. Se coloca directamente sobre pliegue, escudo tiroideo a pliegue, que es no genera ninguna alteración si lo colocamos allí. No se trabaja con electrodos de cabezal grande, que sería más o menos como de este ancho, que son cabezales muy grandes. Nosotros trabajamos con cabezal puntual. El cabezal puntual nos permite trabajar solo en la línea del pliegue, así que no afectamos ninguna otra estructura, lo cual es fabuloso. Y obviamente a lo que más trabajamos es en la elasticidad del pliegue vocal, a lograrla y a mejorarla y a mantenerla, porque vemos que, por ejemplo, en la rehabilitación del traqueostomizado, muchos pacientes nos quedan en esa forma. Yo digo, Virgen Santísima, eso no ondula, eso no cierra, eso no pega, y cuando uno les pide la prolongación, empieza a sonar un frito vocal bastante interesante. ¿Qué nos pasa normalmente con el traqueostomizado? Obviamente su laringe está muy baja y para poder hacer el cierre yo necesito que suba. Es así de sencillo. Pero también necesito la aproximación que en muchos pacientes se ve comprometida. Entonces, lo que hacemos con el ejercicio de grito, empuje, todo este tipo de cosas es poner muy rígido el pliegue cuando trabajamos con la I. Por eso la I es el primer momento, ya de ahí en adelante se empieza a trabajar con otro tipo de fonemas que nos van a permitir una mejor ondulación. Los fonemas ondulantes clasificados hace muchos años son la E y la E y la O, perdón, son sobre los fonemas que trabajamos, que son los fonemas de posición paramediana. Cuando a mí me dicen que el articulatorio es solo lengua o velo, yo les digo, no, nosotros tenemos 5 vocales que se producen solo en pliegue vocal, de acuerdo a las características del pliegue. Si el pliegue no se abre completo, no podemos emitir una A. Si el pliegue no se coloca en posición paramediana, la E y la O no se puede realizar, porque por eso se llaman vocales. Entonces, cuando a mí me dicen que el articulador no se vincula con la voz, yo quedo como fuera de contexto porque realmente sí, sí lo hace. Los beneficios de la aplicación del ultrasonido, cuando lo hemos colocado por determinado tiempo y según los parámetros, y en fin, podemos lograr relajación muscular, disminución de adherencias cicatrizales, pacientes con tumor en cuello, por ejemplo, manipulación que se ha hecho cuando se ha retirado nódulos o pólipos, con el manejo de los granulomas también nos ayuda mucho, sobre todo porque granuloma tiene su presentación y nos toca cuidarnos a nosotros para evitarnos contaminaciones y contagios, entonces nos toca, con el equipo es mucho más fácil trabajar. Nos produce analgesia, disminución de la rigidez articular. Recordemos que la articulación no es solamente la articulación temporomandibular. Nosotros tenemos unos aritenoides que se articulan por el cricoides y ellos tienen que estar funcionando perfecto, incluyendo con el paso de la edad. Entonces es muy importante para nosotros poder entender qué nos puede ayudar que nosotros no hayamos hecho, o sea, de la parte terapéutica que normalmente no trabajamos. Optimización de la conducción nerviosa nos permite rehabilitar el nervio que se ha seccionado, el nervio que se ha lastimado, y estamos hablando específicamente del laringio recurrente, que es el que más se nos altera y nos genera la parálisis de pliegue vocal. Tenemos también la que nos permite extensibilidad de ligamentos, aumento de flujo sanguíneo, mejora la cicatrización en las úlceras. Para los nódulos es muy bueno, la sensación en el paciente con nódulos es muy agradable.
Tiene acción antiedematosa. Excúsenme, es que me estoy oyendo mi ceseo regional y estoy tratando porque aquí tenemos en esta zona un ceseo horrible y estoy tratando de controlarlo, me da risa. La regeneración nerviosa, como les decía, que es parte de lo que se trabaja, obviamente para parálisis de pliegue vocal, para la rigidez cordal, que vamos a encontrar algún tipo de pacientes, cicatrices de vieja data, facilitador para la acción muscular en la vasculación laríngea, los movimientos laringeos durante el proceso fonatorio y articulatorio, la conducción nerviosa, disminuir el tamaño de la masa del pliegue vocal, como les decía. Otro de los equipos maravillosos que tenemos es la terapia láser. Para mí, de todos los equipos y el más seguro para el fonoaudiólogo, ¿sí? La terapia láser no quema, no duele, no nada. Y por ejemplo, en niños, ellos les parece simpática la luz. Contrario al electro, que el electro, el gel, por ser frío, sí molesta, el láser no tiene ningún problema. Entonces, para mí es la terapia más linda que hay de todos y el equipo más seguro para el fonoaudiólogo. Digo que si los fonoaudiólogos hubiésemos leído de esto y lean de esto, van a entender que son más los beneficios que los problemas que puede llegar a generar una terapia láser, obviamente manejando el láser terapéutico que nos corresponde a nosotros, no a fisioterapia. El láser que nosotros manejamos es un láser terapéutico de clasificación 3A de 650 a 670 nanómetros. Es muy suave y nos permite trabajar muy a lo que nosotros hacemos. Es una terapia considerada no invasiva a nivel de la FDA, o sea, no es invasiva. Es terapia indolora, térmica, no produce calor, basada en efectos regenerativos, antiinflamatorios y analgésicos, que es lo que hace la luz sobre las células. El equipo realmente lo que mejora, o la luz láser, lo que mejora es la oxigenación celular. Entonces, lo que nos permite, cuando hablamos de músculo, de cicatrices, de todo ese tipo de tiroidectomías, que en las tiroidectomías quedan en las cicatrices tan brutales, pues obviamente lo que nos permite es mejorar toda esa parte. De los efectos secundarios que tiene el láser, los efectos son buenos, no son malos. Efectos de regeneración, cicatrización de tejidos, activación de la multiplicación celular y mayor velocidad y calidad en el proceso de reparación. Eso, para la parte nerviosa, es excelente. Todo lo que tiene que ver con neurona es fabuloso. Y obviamente tenemos que trabajar al equilibrio de las presiones glóticas, algo que nos está marcando ahorita el boom a nivel mundial es el aumento de la presión supraglótica para mejorar la disfonía. Eso está bien para una disfonía cuya laringe se encuentra muy alta. Pero, ¿qué pasa con el paciente traqueostomizado cuya laringe está en el piso? ¿Qué pasa con el paciente que pasó por una intubación prolongada y tiene una disfonía miedosa? ¿Qué pasa con el tiroidectomizado que tiene su laringe también muy baja? Entonces tenemos que tener en cuenta que no todas las técnicas son buenas. O sea, hay unas que son buenas para cierto tipo de cosas, no para todo. No son buenas para todo, aclaro. Sí, hay muchas que son muy buenas, pero no son buenas para todo. Y lo que tenemos que mantener es un real equilibrio de la presión subglótica y la supraglótica. La subglótica se pierde durante la traqueostomía, se altera por completo y es la que nos avisa que tanto se abre o se ha cerrado un pliegue vocal durante la emisión de una E, de una I, nos permite controlar la intensidad, nos permite controlar el manejo de los tonos por la tensión que puede ejercer y la presión que produce el pliegue. Y les traigo esto porque esto nos muestra el ejercicio de la presión subglótica durante la emisión fonemática, ¿sí? Y para nosotros es supremamente importante porque fíjense que no hay ninguna igual, todas son distintas, todos los niveles de presión. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta las características, como les digo, la fisiopatología, muy importante. La electroestimulación, y como les decía ahorita, no es solo corriente rusa. Esa es una de las técnicas que se pueden aplicar con electro, pero no es solo eso, porque lastimosamente nos hemos llenado de un montón de gente que la ve fácil. Coloque corriente rusa y programe a 10 y con eso fluye. No, existen muchas variedades de corrientes y las que apliquemos deben corresponder al músculo que estemos trabajando. No todos los músculos de nuestro cuerpo son superficiales y el pliegue vocal no es superficial.
Entonces no podemos meterle corriente rusa al pliegue porque no va a funcionar lo mismo. Además que tenemos que respetar el cierre del circuito. Respetar un cierre de circuito muscular es que se coloca positivo hacia origen, negativo hacia inserción. Eso no es que coloquemos un parche aquí y otro aquí, y uno aquí y otro aquí para trabajar laringe. La laringe se tiene que saber trabajar, porque eso no es que le pasemos corriente a ver qué sale. No, yo tengo que saber qué músculos estoy moviendo, cómo estoy acomodando la estructura. Me parece bastante irresponsable cuando nosotros le decimos, eso pega aquí, que eso sale solito. No, 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 no. Eso no es así. Es el pliegue. No tenemos sino una sola posibilidad de trabajarlo bien. El electroestimulador es corriente, obviamente sí, pero es tan chiquita que se necesitan menos 55 milivoltios para generar una contracción. Imagínense lo que se necesita. Son pequeñas cantidades de electricidad. Hay gente que dice que eso electrocuta, que eso es como meter los dedos en el enchufe. No, imagínense 220 voltios pasándole a pliegue vocal, no, eso sería absurdo. Realmente son pequeñas cantidades de electricidad que sí van a permitir una acción muscular, que eso es impulso nervioso. Y sobre esos parámetros es que se trabaja. Con el electro se puede trabajar, como les digo, no solamente a ejercicio activo, que es la corriente rusa, sino que podemos trabajar a que el músculo, a que el nervio conduzca, que es algo muy importante. Aquí me faltó una, podemos hacer drenaje linfático, podemos hacer estiramiento, relajación, ejercicio isométrico, isotónico. O sea, tenemos muchísimas posibilidades de trabajar hacia el pliegue, entendiendo que si yo quiero, por ejemplo, cerrar un pliegue vocal, coloco el electro, por eso los electrodos tienen que ser chiquitos, porque trabajamos muchos músculos muy pequeñitos. Coloco el electro en este punto, al músculo cricoaritenoideo lateral, y a ese músculo que me hace por lo menos el cierre basal, que haciendo cierre glótico basal, pues yo ya tengo protección de vía aérea, tengo emisión vocal, y como les digo, el adulto mayor es complicadito. A ellos no les sale la voz y se ponen bravos y no les gusta repetir, y nos interesa que el adulto, pues hombre, recupere rápidamente. Por eso una de las terapias, el orden de terapia en los pacientes adultos cambia. Miren la laringe de este paciente, está en el piso, está totalmente acomodada abajo. Además de eso, tiene una atrofia muscular, la cosa más brutal. ¿Cómo subo yo esa laringe? Nos toca hacerle, y esta es una propuesta que hacen a conducción, que es conducción de 2 hercios. Cuando nosotros trabajamos con corriente directa, conducción 2 hercios, 2 o 3 veces al día, podemos hacer esto. Mejorar la proliferación de células satélite, y esto nos lleva a aumentar la masa. En conclusión, después de que seguimos todo el proceso, aumentar la masa muscular y permitir una aproximación glótica en pacientes tan desacondicionaditos. Puede llegar a producir dolor cuando no se sabe aplicar, cuando se coloca, eso colóquele que no hay problema y le empiezan a subir hasta que el paciente hace así todo el movimiento muscular y yo digo, suave, yo no necesito eso en mi paciente, necesito que esté normalito. No sé por qué tratan de hipertrofiar la musculatura si nosotros necesitamos esos músculos normales, porque trabajamos con movimiento, con función. Entonces no puede ser así. Largas exposiciones de electroestimulación, y esto se lo digo porque esto viene desde disfagia y nos está dañando las voces. ¿Sí? En disfagia están colocando más de 30 minutos de electro y están alimentando al paciente con ese equipo. La cuestión radica en lo siguiente. Eso me altera el pliegue vocal. Me está generando muchísimos problemas de pliegue vocal, ese tipo de manejo sin control de lo que estamos haciendo. Los excesos nos van a alterar la fibra, nos van a atrofiar la fibra, nos van a aumentar la rigidez, y recordemos que el pliegue ondula, y arreglar una voz que no tenga ondulación es complicado. Sí tiene voz, pero es que no es la idea es dejarlo bonito, no es dejarlo funcional. Necesitamos que esté bien. De las capas del pliegue vocal, aprenderlas a respetar. Los equipos trabajan, gracias a Dios, el ultrasonido respeta mucho esta parte, y el láser también. A electro, directamente al pliegue, sí, solo sí tenemos una parálisis, y porque necesitamos levantar. Ustedes se acuerdan que en parálisis el aritenoide se rota hacia adelante y se gira, porque se acorta la musculatura del pliegue vocal, se acorta. Entonces él hace esto. Lo que yo tengo que hacer es volver a hacer esto, volver a levantarlo. Eso implica trabajar este músculo que viene aquí, que es el cricoaritenoideo lateral. Entonces tengo que saber
hacia dónde voy a trabajar, porque si no, terminamos, como les digo, colocando parche aquí y salimos. Y otra de las técnicas que tenemos nuevas, de las nuevas tecnologías, es la estimulación transcraneal. Esto nos abre un mundo de posibilidades terapéuticas que ustedes no se alcanzan a imaginar. La estimulación transcraneal se viene haciendo de muchas formas, desde la estimulación con corriente directa intracerebral, que la hacen los neurocirujanos, que colocan estos chips que se están colocando, y preocúpense porque les voy a decir para qué se están colocando, no solamente para controlar el movimiento del Parkinson o las convulsiones, sino para mejorar procesos del lenguaje a nivel del temporal. Eso significa que si nosotros no le ponemos pilas a eso, el día que nos llegue un chip, no tenemos ni idea qué es lo que está pasando con el paciente, ni cómo continuar la terapia para las afasias. Y eso es preocupante. Y de ahí en adelante una serie de cosas que se vienen. Entonces la estimulación, eso es con intracerebral. Pero tenemos otros que no son de penetración ni de corte, es decir, no son invasivos. Y tenemos allí la estimulación magnética transcraneal, la estimulación transcraneal de corriente directa, la estimulación transcraneal con ultrasonido, que obviamente no es el mismo ultrasonido que usamos a nivel muscular, porque este está manejando más o menos 700 kilohertz, o sea, no alcanza a ser 1.000.000 de hertz, ¿sí? Maneja 700 kilohertz, y obviamente la fotobiomodulación transcraneal, que es la que nosotros más trabajamos, o por lo menos mi escuela es la que más trabaja, porque es mucho más segura. Como les digo, el láser es mucho más seguro para nosotros los fonoaudiólogos. Entonces, ¿qué es la estimulación transcraneal? Es una técnica neuroestimuladora y neuromoduladora no invasiva que se utiliza cada vez más en las prácticas clínicas y de investigación en todo el mundo. Real, y los traigo del Journal de Ética Médica, no es sacado de cualquier lado raro, ¿no? Es realmente lo que se está haciendo. ¿Qué ventajas tiene sobre la parte de la voz? Lo que les decía, la patología de origen orgánico, la patología que viene de origen central, una disfonía espástica, una disfonía espasmódica, ese tipo de patologías que no sabemos cómo acceder del todo y que no se pueden arreglar con la terapéutica tradicional de respiración, relajación, postura, porque eso está bien para la voz cantada, pero no está bien para este tipo de patologías. Ustedes le pierden mucho tiempo haciéndole un mes de terapia respiratoria a un paciente que requiere que usted le sane su pliegue vocal, ¿sí? Y que a punta de reposo vocal absoluto, que sé que no lo hacen, trabajé 7 años con docentes de manera directa, consecutiva, sé que no hacen reposo vocal absoluto. Entonces nos toca ponernos, y somos los más indisciplinados, los docentes somos los más indisciplinados. Implica para nosotros como profesionales poseer la capacidad de provocar de forma no invasiva, y eso lo siguen aclarando los autores, la actividad del circuito cerebral, produciendo un inmenso poder terapéutico. Imagínense donde ustedes pueden controlar la información que llega al cerebro desde pliegue vocal, o pueden mandar la información desde cerebro hasta pliegue vocal en lo que nosotros necesitamos. Este es uno de los chicos nuestros del programa LPH, yo me encuentro vinculado a un programa de LPH del eje cafetero, y es uno de los chicos nuestros que está en este momento con estimulación transcranial. Es un niño LPH bilateral. Lo usamos para reprogramación de mucho hábito y vicio que cogen durante la emisión, porque los chiquitos sí van tomando posiciones inapropiadas y muchas son más de adecuación postural. Esta es otra chiquita, ella es también del programa LPH, no tiene ni labio ni paladar hendido, pero tenía una hipernasalidad bastante comprometida. Se le trabajó mucho, se le encontró finalmente una alteración a nivel trigeminal. Ustedes saben que el trigémino se encarga del tensor del velo del paladar, y obviamente allí radicaba su problema básico de hipernasalidad. Entonces con ella hay que reprogramar toda la producción del habla, hay que reprogramar todos los procesos de voz, porque vamos a tener muchísimos inconvenientes. Lo que ustedes ven a la derecha es termografía clínica junto con aplicación láser. Lo que estamos viendo se llama red cerebelo-frontal, que es una de las redes que mandamos nosotros para sosegar al paciente, para calmarlo, para que no sea tan activo. Y esta paciente fue la misma en la disfonía espasmódica que yo les mostré al principio. Entonces lo que estamos mostrando es cómo se activa desde la red cerebelo hacia el frontal cuando yo coloco la terapia láser. Entonces es muy interesante toda esta serie de aspectos que estamos trabajando.
Estudios, muchos estudios, yo les sugiero, averigüense por internet todo lo que ustedes más puedan. Hoy tenemos acceso a una de las grandes bibliotecas del planeta. Métanse por Google Académico y busquen todos los archivos de Transcranial Stimulation, ¿sí? Y me buscan también que ya tenemos investigación allí puesta en internet, en el Sevier, porque realmente esto es muy importante. Nosotros colocamos la estimulación transcranial porque nos permite lograr muchos y muy buenos resultados. Una de las características del Alzheimer es la alteración en las secuencias, ¿sí? El Alzheimer tiene una predilección por la parte sensorial. Entonces, lo que tenemos en esto es precisamente eso, la predilección por las secuencias. Entonces, ¿qué se pierde? La secuencia de producción de la voz, la secuencia de glutoria, se pierden esas secuencias. Y esos son los primeros signos de Alzheimer. Y nosotros tenemos que identificarlos para poder trabajar. Estamos en el Día de la Voz, Día Mundial de la Voz, agradecida por la invitación. No tengo más que palabras de agradecimiento y les dejo con esta frase: la gente positiva cambia el mundo, mientras que la negativa lo mantiene como está. Hay que seguir adelante y mejorar todo. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Vean, quedaron ya en cámara. Muy amables por estar conmigo y permitirme compartir esta otra parte de la fonoaudiología que sé que es interesante. Bueno, muchas gracias a ti, Patricia, por este tema. Bueno, si hubiésemos estado de manera presencial, te merecías un aplauso mucho más que grande. Un tema súper interesante para nosotros también, que dentro de Chile quizás nos encontramos en pañales en muchos aspectos respecto a lo que tú nos comentabas recién dentro de tu tema. Y nada más que agradecerte nuevamente por la presentación. Yo no sé si a partir de ello hay alguna consulta, alguna pregunta, no sé si alcanzamos a responder. Sí, claro que sí. Yo siempre tengo preguntas. Dale, Siempre. Susan. Bueno, yo también soy fonoaudióloga y me dedico al área de voz, pero debo reconocer que me queda grande este tema, como que es algo en la que me siento poco perfeccionada, ¿cierto? Como que uno conoce mucho, pero nunca he aplicado, por ejemplo, alguna de estas, y algunas que incluso me parecieron súper novedosas, como la termografía, ¿puede ser? Termografía clínica, sí, la termografía clínica. Sí, y Y se tengo, usa hace años. claro, yo nunca lo he visto, solamente como que lo he leído, pero como que nunca he tenido la posibilidad de verlo como en vivo, ¿ya? Entonces tengo primero la pregunta de si este tipo de terapia de las diferentes tecnologías que tú mencionaste son, ¿las aplicas aisladas o combinadas con terapia convencional? No, normalmente es con terapia convencional. O sea, Ya. no es pura. Lo que yo les digo son herramientas. Estos son herramientas para trabajar. Ujú. Lo que sí nos agilizan los procesos. Entonces, mientras que tú con un láser puedes disolver unos nódulos grandes, de esos nódulos que se sacan para cirugía, en una semana, colocándolo todos los días con un láser, puedes hacer eso. Puedes disminuir el tamaño de unas amígdalas o adenoides muy grandes también, ¿sí? Que eso no lo puede, que a ti te dicen, el niño es respirador oral y tienes amígdalas así de grandes y uno dice, Virgen Santísima, y está difónico y tiene todo lo que implica el reflujo, sí. O sea, todo esto se trabaja combinado. O sea, siempre se debe tener respeto por la terapia. La Claro. terapia, el que nosotros sepamos qué hacer en la terapia es lo más importante. Entonces, por ejemplo, yo coloco el casco y pido emisión vocal. Trabajo mucho a cerebelo porque pues la activación e inhibición del tono del pliegue vocal se realiza a nivel de cerebelo hemisferio izquierdo, hemisferio cerebeloso izquierdo. Entonces trabajamos mucho hacia estimular para lograr mejores alcances y también borrar mucho patrón anómalo, sobre todo, por ejemplo, y se lo voy a poner hacia la voz funcional, que pues hablé de patología orgánica, pero hacia la voz funcional, estos benditos cantantes de fin de semana, ¿sí? Los de karaoke que me matan a mí porque son unas voces terriblemente maleducadas y para poderles borrar unos vibratos locos que no sé dónde los saquen con movimiento de mandíbula, en movimiento laríngeo y un montón de cosas. Yo digo, parecen el abuelito de la casa, el tipo de vibrato que producen. Entonces, con ellos se usa para borrar ese tipo de engramas, generar nuevos engramas de producción vocal con una voz mucho más clara, mucho más nítida, obviamente retroalimentación, obviamente un montón de cosas, ¿sí?
Son una herramienta de apoyo. De apoyo. También tengo una pregunta con la termografía. Dime. ¿Lo que sensa son como elementos musculares como superficiales o puede llegar a la profundidad, por ejemplo, de la musculatura de los pliegues que constituye el pliegue vocal, por ejemplo? Depende del equipo. Ya. Un equipo tan sencillo como la camarita que yo cargo, esa camarita no nos permite sino ver la hiperfunción en términos generales, ¿sí? Claro. Pero hay una cámara que es la misma que se usa para diagnóstico del cáncer de seno, Ajá. que nos permite ver perfectamente el pliegue. Nos permite, es muy claro, es muy clarito en cómo nos permite ver eso. Esa cámara tiene más o menos un costo de unos $800, no es tan costosa. Para hacer equipos, no es tan costosa, pero es marca china. Y eso significa cualquier cosa, ¿sí? Pero es buena y resulta muy eficiente durante mucho manejo, ¿sí? Esa es muy interesante. La cámara termográfica se está aplicando mucho en Brasil para diagnóstico de voz. Se está usando mucho en Brasil para eso. Claro, es una herramienta de evaluación como para hacer seguimiento en el fondo de la evolución de la disfonía, no es una herramienta terapéutica en el fondo, es como para ir midiendo avances. No, terapéutica no es. Ella es simplemente para captar si tú has logrado hacer lo que tienes que hacer. Es así de sencillo. Sino que uno a veces queda con la duda por el tipo de paciente, porque uno no lo ve como estancado y uno dice, ¿será que estamos mejorando? ¿No estamos mejorando? Para eso sirve. Para que también, por ejemplo, en investigación, para evaluar si la técnica durante una sesión puede funcionar. O sea, cuando yo estoy aplicando X técnica, vamos a utilizar, por ejemplo, el Laxbox, ¿sí? Si yo quiero ver si esta técnica me está funcionando durante este momento terapéutico de la voz, entonces yo coloco la cámara termográfica y lo que puedo evaluar es si mejora o no aquí, porque una cosa es que mejore en cuanto a los aspectos psicológicos que uno le mete, que es muy bueno, que así le va a fluir, que usted no sé cuántos, que eso se los mete uno, pero ya objetivamente con la cámara podemos ver si funciona o no. Es así de fácil, ¿sí? La investigación es muy, muy buena, muy buena. Ajá. Y tengo otra pregunta más, perdón, pero como que... bueno, hablando de la electroestimulación, ¿cierto? Que mencionaste, bueno, y que todos sabemos de la importancia de saber sobre qué uno está trabajando, que no todas las parálisis se producen como por la imposibilidad de movimiento del mismo músculo, que las disfonías espasmódicas pueden tener comportamiento a veces diferente dependiendo de, en el fondo, el daño orgánico. ¿Cómo lo hacen en Colombia? Porque, claro, tú tienes que saber dónde posicionar los electrodos cuando haces electroestimulación, ¿cierto? Sí, yo no tengo el electro aquí, te muestro el tamaño de nuestros electrodos, es de este tamaño. Pequeñísimo. Entonces nosotros trabajamos al músculo, nosotros no trabajamos a muchos músculos ni a lo que me pego, porque es que eso es ese es el afán y la angustia que a mí me da de lo que están presentando y lo que están promoviendo, que es, yo veo las fotos y yo me angustio. Para manejo de disfagia, para manejo de la voz, parche aquí, un parche que es más o menos de este tamaño, ¿sí? De este tamaño. Entonces es un parche aquí, otro parche aquí y otro parche aquí. Y eso se mueve todo y eso es muy bueno, ¿perdón? Si nosotros, y si hablamos de las bases de la electroestimulación dice que para cerrar un circuito muscular, un músculo se tiene que trabajar de origen a inserción. Y la cuestión es que no tenemos claridad de que no todos los músculos se están comportando igualmente. Por ejemplo, cuando me llega un niño con hipotonía generalizada, el mentoniano siempre está hipertónico. Entonces, ¿cómo me van a decir que tiene hipertonía generalizada? ¿Sí? Entonces, si yo me baso en solo esas palabras, pues le hago la misma terapia a todo, ¿sí? Pero es eso precisamente, que tenemos que hacer un diagnóstico muscular diferencial. Y más, por ejemplo, cuando tenemos una tiroidectomía, que se nos baja la laringe y se nos asegura por la cicatrización, y que cuando mueve la laringe hace prink, prink, y se mueve así, yo dice, Virgen Santísima, ahí tragó. Ahora pídanle entonación, pídanle un tono agudo, pídanle lo básico, las 5 notas básicas del habla, de do a sol, do, re, mi, fa, sol, ahí yo, y no, les cuesta muchísimo a esos pacientes hacer todo ese movimiento, es súper difícil porque tienen agarrado de aquí y la voz les suena horrorosa, ¿sí? Patricia, entonces para hacer electroestimulación allá
el paciente primero tiene que haber sido sometido, por ejemplo, a una electromiografía como para identificar, o ¿cómo hacen el diagnóstico? Como... Para el uso de la electro, ¿Sí? normalmente nos llega remitido de otorrino con diagnóstico de parálisis de pliegue vocal. Punto. Ya. Nosotros hacemos el diagnóstico vocal y colocamos la electro. Es que la electro se puede colocar de la forma en que se coloca, y no es todo aquí en Colombia, porque te digo que ha llegado mucho esa escuela de la escuela perezosa. Coloque parche y métale corriente, que eso fluye. No, así no es. Entonces, esa escuela perezosa es la que no nos permite trabajar correctamente. Nosotros trabajamos, por ejemplo, a conducción, programamos el equipo a 2 hercios, y no trabajamos nunca en una intensidad mayor de 2. Mientras que normalmente estas personas están buscando es que hagan el movimiento completo, y eso no es lo que yo busco. Imagínense mi pobre laringe haciendo esos movimientos cada 2 minutos, ¿sí? Imagínense, con ese parche aquí, haciendo, ¿sí? Eso es horrible. Entonces, lo que se busca es, cuando uno programa un equipo a conducción, es que se regule la transmisión del impulso nervioso y que se rehabilite un nervio que se encuentra alterado cuando se trabaja a conducción. Si tú, por ejemplo, tienes un músculo, vamos a poner los homoioideos, que son los que más daño nos hacen. Si tú tienes un músculo que está corto hace más de 5 meses, o sea, lleva ya su tiempito, el músculo se ha contraído y está allí así, ¿sí? Tú colocas a 2 hercios, que es conducción, para que se normalice el impulso nervioso. Pero también tienes que trabajarle a relajarlo, porque es que el impulso que está es que tiene que mantener en contracción. Yo tengo que normalizar el impulso y luego lo tengo que relajar para que no mantengan esa contracción. Entonces hago las 2 cosas, ¿sí? Tengo que saber programar los equipos. Entonces, una sesión con electro, por ejemplo, y manejo de motricidad, nosotros no nos gastamos más de 15 minutos. Primero porque no colocamos el equipo más, y ya Lorena, que está por aquí, sabe que no lo colocamos más de 10 segundos por zona muscular, ¿sí? Hacemos series de 3, logrando un máximo de 1,5 minutos de colocación del equipo. Y así hacemos la terapia, y la terapia mejora mucho. No necesitamos colocarlo 1 hora, 5 minutos, 10 minutos, no, no, no. Nosotros colocamos por tiempos muy medidos. Es muy preciso lo que trabajamos porque manejamos muy bien la anatomía y la fisiología y entendemos lo que hace cada músculo para poder nosotros programar la electrodirigida a cada músculo. Si no, como te digo, seguimos en las que estamos. Estamos haciendo desastres. Desastres. Parece que no tengo más preguntas, pero me parece súper interesante. Tuve un montón, pero me parece súper interesante. También una vez en lo que tú decías al principio, Patricia, uno como que tiene miedo y que, claro, el desconocimiento te hace un poco temer. Temer, Claro. pero uno siempre piensa que le puede hacer daño al paciente. Cuando uno piensa en corriente, piensa que lo vas a Con los electrocutar, 220 el voltios. láser que lo vas a quemar, pero siempre es algo terrible, ¿cierto? Sí. Pero claro, cuando uno se forma y se prepara, ¿cierto? Y también se atreve a probar cosas nuevas, te llevas buenas sorpresas también. Pues, así que Sí. súper interesante, Patricia. Muchas gracias. No, Susan, con el mayor gusto. Y sí, yo les recomiendo, la gente le tiene más terror al láser que al electro. Y yo le tengo miedo al electro y no al láser. Al láser sí. Y Lorena sabe que yo le pongo láser hasta todo. Hasta Hola, todo. Pati. Hola, Pati, muchas gracias. Hola, Lorena, ¿cómo vas? Muy bien, gracias. Aquí tratando de asimilar todo lo que tú siempre tan rigurosamente dices. Un poco apoyando lo que decía la pregunta de Susan, es que de hecho los pacientes a mí me refieren que no sienten nada cuando uno le pone la electro. Entonces, señorita, yo creo que usted le está poniendo muy poco guataje o muy poca intensidad porque no se siente. ¿Por qué? Porque trabajamos con intensidades muy chicas y el paciente cree que casi le estamos pegando una cuestión ahí, que ni siquiera se la pegamos, porque como son cambios tan rápidos que los electrodos no son adhesivos, son electrodos de goma y que uno los pone sobre la zona que uno quiere trabajar
unos par de minutos, después los cambia, y la evaluación de la musculatura es una evaluación súper diferenciada. Es decir, se evalúan el vientre del digástrico, vientre anterior, se evalúa la musculatura una por una, ¿cierto? La anatomía laringea y de toda la musculatura cervical, hay que sabérsela de arriba a abajo, de atrás para adelante, y tener como súper claro qué hace cada músculo, porque hay un agonista y un antagonista. Entonces, por lo mismo Patti hablaba de algunos músculos hay que relajarlos, hay otros músculos que hay que tonificarlos y trabajarlos a conducción. Y antes que nada, normalizar la conducción del estímulo nervioso. Eso es lo más importante. Lo que te decía de la parálisis, el saber cuándo hay que colocar de manera diferencial solo a ese músculo para que logre la aducción. O sea, eso es algo que nosotros tenemos que manejar muy bien. En teoría, manejamos súper bien ahí, pero al momento de rehabilitar le metemos de todo. O sea, creemos que con todo fluye. No, hay que saber hacer un diagnóstico diferencial muy preciso. Yo les recomiendo, yo no sé si se puede, Lorena, ¿puedo hacer? Y Susan y Luis y Sergio me permiten hacer publicidad política no paga. Obviamente. Sí, yo hace 2 años saqué el libro de la técnica de rehabilitación y motricidad orofacial basada en las fijaciones laríngeas. Es un libro que habla específicamente de todo lo que podemos llegar a modificar con solo conocer perfectamente bien la anatomía y la fisiología laríngea, entendiendo que el sistema estomatognático es uno solo, y él no se va a poner desde la parte orgánica diferente para funcionar mal, solo para deglución, no. Y eso es algo importante, porque cuando uno está en la universidad, le enseñan por espacios para que uno pueda tener más fácil acceso al conocimiento. Pero cuando uno llega y se enfrenta con el paciente tiroidectomizado, con un trastorno periférico, con una atrofia en cuestión de 3 meses, y si no le meto candela a eso, se me va a atrofiar peor y va a quedar con una lesión terrible. Y tenemos también que el pliegue no se cierra y que los aritenoides no funcionan. Y no se preocupe que la doctora es muy buena y lo va a mejorar. Y queda uno con una responsabilidad grandísima. Entonces sí les recomiendo el libro, porque es muy bueno y la técnica, aprenderla como tal, es bastante interesante. Perdón por la publicidad política. Está bien. Muchísimas gracias. Y ingresar a la página de Patti, Fonoactiva, ella tiene muchos artículos publicados, bueno, y además los cursos, que yo ya he participado en varios. La hora con Patti, que esa es gratuita, todos los lunes a las 19 horas, la hora con Patti es gratuita. Hacemos actualización de cosas, simplemente hacemos actualización, nos mantenemos al día y es importante. Bueno, agradecerles mucho, me tengo que retirar, muchísimas gracias por la invitación, que terminen de pasar un rato muy agradable con toda la gente. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Patti. Muy bien, cuídate. Chao. Chao, gracias. Bueno,